correcta, si está llegando la información a cada uno de ustedes, excelente, les agradezco muchísimo de su anuencia, patojos. Bienvenidos a una sesión más. Bueno, chicos, bueno, iniciamos con cierta información importante, información que al final del día pues nos llega o nos sorprende a todos. Eso es algo que ya les comento, eso es lo que estamos platicando hasta hace un ratito por aquí, por donde me encuentro, y es que ustedes ya tienen el calendario del calendario de retrasadas del quinto semestre. De alguna manera, pues se filtran por ahí la información de respecto de los días que se tienen contemplados para sustentar las evaluaciones. Y en este caso, lo que muchos de ustedes están esperando, pues anuentemente, es también el calendario de cuarto semestre, ¿verdad? Entonces, por lo regular tienden a ser las fechas similares, pero entre los días de semana, a diferencia con nosotros en el quinto semestre, para que sea de conocimiento general, pues se hace con nosotros todas sus evaluaciones de retrasadas los días sábados, en su modalidad presencial, por supuesto, en un horario por lo regular de las 4 o 5 de la tarde, de forma tentativa muchas veces. Entonces, para que sepan ustedes que toda la información siempre será oficial, toda vez sea compartida por nuestros medios oficiales, así también pues que sean compartidas por los que nos vemos inmersos en el ámbito de la Academia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, por ahí a quitarles esa dudita que tenían algunos compañeritos de que si ya están los calendarios para el cuarto semestre, todavía están como quien dice, en charlas con algunos docentes, solamente a efecto de que se les haga conocimiento de forma general la fecha que tienen estas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, es la información que tenemos primas a primeras. También, chicos, recordarles que sí, efectivamente, es 100% verídico que ya pueden realizar o gestionar ustedes sus trámites de los pagos en el sistema CIF. Recuérdense que lo único que tienen que hacer es ingresar su número de carnet, su clave, e irse a las órdenes de pagos que tienen y pueden gestionar ustedes desde ese espacio o generar los pagos correspondientes a la retrasada que según ustedes tengan por entendido. Entonces, esa es la siguiente información. Por lo consiguiente, también, chicos, esto ya es más académico, recordarles pues que es necesario que pongan toda la atención del mundo a la presentación que vamos a tener con la exposición de su docente titular por hoy. ¿Vieron? Entonces, es material que se logra subir a la página o de alguna manera el doctor nos va a estar dando esa anuencia para decirnos, vean, hay que subirlo o esto y lo otro. Entonces, son cuestiones por ahí. Otra cuestión, chicos, antes que se me olvide, doctor, muy buenas tardes, veo que ya lo tenemos por acá. Tenemos un problema que es específicamente con Google, con el proveedor de servicios que es Google. Por alguna razón muy extraña, pues tenemos la particularidad que nos aparece a nosotros marcados todos los días las sesiones, cuestión que nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos trabajar y sin que tengamos esta situación particularmente, o vamos a ver si también por otra parte pues lo dejamos hasta que se logre solventar esta situación, un enlace permanente, ¿verdad? De ingreso general. Lo hacemos, lo estaríamos considerando en virtud de que a veces existen algunas personas, no quisiera mencionar algunas palabras por ahí, pero que son personas que son ajenas a la facultad, no son estudiantes de la Universidad de San Carlos, por ende menos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y muchísimo menos al semestre que corresponde. Entonces, es por eso la razón de que vamos a tomarla en consideración algunas situaciones que vamos a ver de qué manera podemos tratar de que ustedes tengan sus clases sin ningún inconveniente, problema y de la manera más amena, por supuesto, que ya una vez tuvimos, ya no es la primera vez, pero hemos tenido algunas situaciones así, particularmente que sean entre alumnos. Entonnos nosotros somos bastante evitados y nos gusta dedicarnos a lo que nos corresponde, pues que sería la academia. Entonces, estimados amigos, no les quito más de su preciado tiempo. Vamos
darle ingreso por ahí a algunos alumnos solo por esta ocasión, porque de repente por ahí van a estar consultando eso y a partir del momento que se haga la exposición, pues difícilmente se va a estar admitiendo a los alumnos. Creo que tenemos por ahí una manita levantada, por favor, antes de tener intervención. Sí, Lick, disculpe. Respecto al libro que usted nos proporcionó por Facebook, como el licenciado dijo que solo iban a ser 33 páginas, pero usted subió yo entiendo que usted subió el libro entero y eso está bien. Solo para ver, no sé si podríamos delimitar más o menos qué páginas eran las que había que leer. Bueno, en el texto originalmente, pues esto, la verdad es todo. De forma física, por supuesto, también abarcamos todo el contenido de todo el libro para someterse a primera evaluación, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, denle una lectura, ¿verdad? Esto no es de dónde inicio a dónde finalizo. Esto es más que todo por tratar de tener un poquito más de conocimiento y ver cómo era la perspectiva anterior, como decimos nosotros, versus lo que probablemente se ha hecho una síntesis a un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces, mi consejo es de que denle lectura a todo. Al final de cuentas, pues vamos a las cuestiones de, por ejemplo, el tema de atribuibilidad, que eso es lo que va bastante enfocado también esta parte del curso de Derecho Penal 3, ¿verdad, chicos? Entonces, mi consejo para el compañerito que ha expuesto es, démosle lectura a todo. Y ahí van a haber cuestiones por ahí que van a surgir como inquietudes y con mucho gusto vamos a estar dándoles el seguimiento en lo humanamente posible a cada uno, pues que tenga esa inquietud. ¿Vieron? Entonces ya de forma física, cuando tengan el texto acá en la facultad, pues ya pueden adquirirlo y de una manera más sencilla y práctica, pues pueden darle la lectura al mismo. ¿Vieron? Pero mi consejo es eso, lean, porque aquí esta carrera es de bastante lectura y quien no lee a cabalidad, pues tiende a quedarse por ahí un poquito rezagado, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo, ¿vieron? De manera general. La última preguntita por ahí, Marjorie, por favor. Hola, Lick, buenas tardes. Hola. Solo como para ayudar a los compañeros, como estamos viendo la teoría del delito, habla mucho en la página 69, a partir de la página 69. Entonces, como para que se ubiquen ahí por si les sirve el dato. Era solo eso. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, se agradece bastante. Entonces ya escucharon a su compañerita, supongo que ya es de las que va a tener por ahí los textos, entonces sí, créanme que todo es importante al final del día, ¿oyeron? Entonces, bueno, muy buenas tardes, doctor, ya se les ha dado alguna pequeña introducción a sus alumnos en cuanto a algunas consideraciones que se han visto a partir de que están compartiendo los calendarios por ahí. Entonces, eso y también lo que hemos estado platicando. Ya se les manifestó que vamos a tener esta exposición y por supuesto que deberán poner toda la atención del mundo tal como lo hemos venido trabajando en el transcurso de estos años. Entonces, estimados compañeros, muy apreciable doctor, con el permiso de cada uno de ustedes, diferentemente, pues procedo también a hacer la exposición de la diapositiva que tenemos por hoy. Por favor, doctor, le cedo el uso de la palabra. Con permiso. Sí. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes, Alberto. Sí, yo le aviso cuando subamos la PowerPoint porque también tengo que darles alguna información. Entonces, sí, tenemos una presentación en PowerPoint que de alguna manera se refiere a lo que hemos estado hablando y cómo es la evolución histórica o la evolución que ha tenido la teoría general del delito, tal y como de alguna manera se ha estado, como digo, se ha estado desarrollando la clase. Este material obviamente facilita un poco porque no solo es de estarme oyendo y que a veces también aburre todo lo que yo les pueda estar diciendo, pero también van a tener esa presentación en PowerPoint que de alguna manera realiza precisamente o hace precisamente que por este medio, por un medio audiovisual, pueda, o sea, darse mejor la información. Aparte de eso, hay un documento que será entregado el día, ¿cómo se llama? Lunes, el día lunes, que me ha surgido la duda si el documento que se subió, el material que estaban hablando es del libro de Bacigalupo,
o es aquel otro documento que se refiere a la teoría general del delito, donde así en el encabezado de ese documento, dice exactamente eso. Se sugiere estudiar hasta la página 33. Ahora bien, si optan por leerlo todo, les será muy útil. Entonces, me quedó un poco así confuso si no estamos hablando del mismo material. Entonces, voy a darle una miradita, porque le digo, este documento que yo tengo en las manos, y aquí se los muestro, que como les dije ya, este documento consta básicamente de 59 páginas. Claro, la número 59 solo tiene 4 líneas, así que no es mucho. Realmente son, al final, son 58, ¿no? Páginas, ¿verdad? Y obviamente ustedes saben la diferencia entre que es una hoja y una página, ¿verdad? Obviamente. Entonces, les digo que eso lo tengo. Pero entonces me entró la confusión, sobre todo con los que se manifestaba, pues, de que ahí mismo decía que solo había que leer un número de páginas. Entonces, porque el material que tengo acá y que está impreso, sí dice de entrada, ¿verdad? Se sugiere estudiar la página 33 y obviamente como título dice ahí o indica Introducción a la teoría general del delito. Entonces, no sé, Alberto. Sí, Doc, fíjese que yo veo acá que lo que están comentando pues es el texto que hemos compartido de Enrique Bacigalupo del Manual del Derecho Penal. Bueno, perfecto. Eso era lo que quería saber, porque como le digo, pues la semejanza de páginas, y no sé si en ese documento sugiere un número de páginas. Creo que no lo hemos visto. Y efectivamente, pues hay que leerlo. Pues lo bueno sería leerlo todo, obviamente. Pero básicamente lo que se refiere a la teoría general del delito, los elementos del delito, que es lo que básicamente estamos desarrollando. Rebeca tiene la mano levantada, por favor. La duda, ¿a dónde se subió el material del que hay que leer 33 páginas? Ese que le digo 33, yo lo tengo, no se ha subido. Y que yo les estaba diciendo, por favor, Rebeca, que les estaba diciendo que el día martes que tengamos la clase presencial, yo les voy a dar ese material para que ustedes lo puedan utilizar. Pero ese material se va a dar para que ustedes lo pueden sacar fotocopia del mismo para que todos tengan una copia. O sea, voy a entregar... No sé si tienen un coordinador, un presidente o un representante del aula, que les daré ese material completo, como le digo que aquí lo tengo, para que lo fotocopien y así puedan contar con este material. Ahora, del libro, como le digo yo, el libro, y por favor, incorpóranse a la página del Facebook, porque ahí fue donde subió. Váyanse acostumbrando a la información. Si ustedes aún no han todavía, como quien dice, se han integrado o se han agregado o se han pedido unir precisamente a la página, pues es importante que lo hagan, porque a través de ella, yo les decía, vamos a subir los materiales para que las dos secciones cuenten con el mismo material o con los mismos documentos que nosotros estamos eventualmente utilizando, Rebeca. ¿De acuerdo? Nuevamente, Rebeca ha levantado la mano. Y para ver una opción que facilite a los compañeros, ¿podría brindarme el material y que lo escanee y mandárselos a ellos como un documento PDF para que cada uno lo pueda imprimir o usar digital? Pensemos que el día martes yo se lo doy y entonces así lo hará. Lo que pasa es que este material sí fue un poco difícil encontrarlo para subirlo en PDF y trasladarlo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. O darles la copia de ese material y ustedes ya verán cómo lo escanean, como usted dice, para que se pueda subir. Eso no sería ningún problema. Yo lo puedo hacer, se lo agradecería mucho. Vaya, perfecto. Entonces ya tenemos una voluntaria a quien señalar y reclamar. Así ya no me reclaman a mí.
así me zafo del bulto, me quitan la responsabilidad y denle duro a Rebeca, porque ella fue. Entonces, ya no voy a querer, va a decir Rebeca, ya no, mejor me arrepiento, renuncio. Entonces, ahí efectivamente pues estaremos dándole ese material. De todas maneras, vamos a ver qué podemos hacer. Es que este documento estaba en otra computadora que ya está en desuso y el backup se me ha vuelto un poco difícil a veces encontrar estos materiales. Entonces, por eso es que finalmente lo encontré y aquí lo tuve que imprimir para poder tenerlo. Como le digo, es un material muy especial y ahí van a ver ustedes que autor no tiene, pero al leerlo, pues ustedes van a saber qué pasó con ese documento y de dónde viene. Entonces, efectivamente, pues así lo vamos a hacer. En el tema de que leer, sí, realmente como ya de alguna manera ya hice algún chiste sobre que la carrera de Derecho hay bastante que leer. Sí, efectivamente, tenemos que estarnos acostumbrando si no hemos adquirido el hábito de la lectura, porque quiérase o no, la verdad, la lectura para el abogado y notario es muy importante, porque el leer no solo proporciona el conocimiento que el documento tiene, esa información, ese conocimiento, sino que la lectura nos ayuda a tener más criterio, más lógica para nosotros poder escribir, porque dicen el que lee sabe escribir, sabe redactar documentos, pues. O sea que a veces los problemas que tenemos nosotros es en cuanto a faltas de ortografía, tildes, los signos de puntuación. Entonces, si ustedes leen y leen realmente así como lo habíamos nosotros definido, entonces ustedes van a tener menos problemas para redactar. Y recuérdense que además de la profesión de abogado, tenemos la de notario, que ustedes el próximo, no este año, sino que el próximo año empezarán con sus cursos de notariado. Y ahí tienen que redactar contratos. Y el problema es que si no están bien redactados, si no se utilizan bien los signos de puntuación, si no se escribe correctamente, si no saben escribir, van a generarle un problema a sus clientes porque la redacción es muy importante. Es muy importante porque un contrato tiene que decir exactamente lo que debe de contener. Y si ustedes no lo ponen o hay una forma equívoca, ese contrato es nulo y se pasearon en su cliente o en aquella persona que confió en ustedes para que le hicieran los documentos. Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad en lo que estamos escribiendo, mucha claridad en los signos de puntuación, porque incluso en Facebook salen algunas imágenes en donde que una coma le cambia totalmente el sentido a una oración. Una tilde también de alguna manera cambia un poco también lo que se está diciendo, pues. Entonces, efectivamente tienen ustedes que leer a efecto de que el que lee escribe y obviamente aprende a redactar con coherencia y lógica. La lógica es mucho, mucho importante, que hasta un curso tienen. Ya eso lo hablamos recientemente, ¿verdad? Lo relativo al silogismo jurídico y las 3 partes que contiene, que en ese momentito no se los dije, que es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y obviamente yo les di nada más el contenido de cada uno de ellos, pues. Entonces es importante que lean, porque eso les va a enseñar a escribir mejor, a entender mejor lo que ustedes están de alguna manera aprendiendo en derecho. Y nuevamente les repito, hay valores muy importantes que tenemos que desarrollar en la carrera de derecho, que ya más o menos se lo dije, pero vuelvo a repetir. El abogado y notario, el abogado no oye. Recuerden que nos decían, es que vos por un lado, por un oído te entra y otro te sale, porque solo oímos. Nosotros tenemos que escuchar. Nosotros no nos es suficiente mirar, tenemos que observar, que es muy diferente a ver únicamente. Observar, analizar, ver bien qué es lo que está pasando. Incluso, como ya les había dicho, ver ese lenguaje corporal de la persona que les está manifestando o les está diciendo algo. Y obviamente,
La puntualidad que debemos tener los abogados, porque cuando se señala una audiencia o el juez ordena evacuar una audiencia o algo en una hora o un día específico, tenemos que cumplirlo, no tenemos excusa. Y si nos señalan la audiencia para una hora, nosotros tenemos que estar por lo menos media hora antes en la audiencia. Por lo tanto, la puntualidad es algo que es inherente al abogado. Y el otro, además de la puntualidad, la responsabilidad que uno adquiere precisamente con las personas que han confiado en uno y quieren que uno les trabaje. Entonces, por favor, ahí vamos a ir desarrollando otros valores que son necesarios desarrollar para ser abogados excelentes, para ser exitosos, que es lo que quieren todos ustedes o es lo que esperamos cuando estamos estudiando una carrera, ser exitosos. Entonces, esas son las cositas que yo les quería decir, pero sí, la lectura es importante porque, que le digo, no solo se adquiere un conocimiento, sino que colateralmente se están aprendiendo otras cosas que son muy valiosas para nosotros. Por ejemplo, yo tenía mucho problema. Como yo me fui a estudiar la secundaria fuera de Guatemala, entonces resulta que cuando regresé y después empecé a estudiar la carrera de Derecho, tuve que aprender por mí mismo el tema de las tildes, porque en inglés no existen las tildes. Y tuve que aprender también a redactar documentos. O sea, tuve que hacer el trabajo que nos que enseñan los fuentes en secundaria respecto a la redacción, gramática y todo lo que tenemos que saber precisamente o que se enseñan en la secundaria. Entonces, para mí fue problema y la única manera que yo pude lograrlo es a través de la lectura y fijándome muy bien en el tema de las tildes. Por ejemplo, que le digo, es un pequeño detalle, pero una tilde cambia totalmente. Por ejemplo, si decimos callo y cayó, estamos hablando totalmente dos cosas distintas. Solo por una tilde ya le dio un sentido o una definición totalmente diferente a la palabra. Y aunque se escriban igual, cayó o callo, es diferente. Callo, ¿verdad? Y escribiéndolos igual, C-A-Y-O. Así. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, por eso le digo cuando se redactan, sobre todo cuando se redactan escritos que debemos presentar en otras áreas del derecho y no digamos cuando tenemos que redactar un contrato para ejercer el notariado. Entonces, esto es lo que les había que decir. A veces tal vez me excedo, pero yo lo que espero es que sean dignos graduados o dignos estudiantes de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de San Carlos, que por cierto, no por nada tenemos 348 y que eso es lo que estábamos, ¿cómo se llama?, honrando o estamos conmemorando el día de ayer. Entonces, ustedes se deben a eso. Entonces, no sé, eso es lo que les quería manifestar. Entonces, de alguna manera, hoy vamos a presentar, tenemos la presentación de un documento en PowerPoint que de alguna manera se refiere a lo que hemos estado hablando hasta este momento sobre las distintas etapas y desde qué año se empezó a surgir la teoría general del delito y cómo eso se ha ido analizando. El documento escrito también viene a reiterar eso mismo, que está, como les digo yo, eso mismo, que está en la presentación en PowerPoint. Entonces, por favor, Alberto, si usted puede hacernos el favor de subirla ahí para la clase del día de hoy. Muy bien, ahorita lo vamos a presentar.
Bien, entonces ahí por lo menos tienen el título. Este es basado en un libro, esta presentación en PowerPoint de Enrique Díaz Aranda. Como le digo, este doctor fue con el que nos reunimos varios profesores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Entonces fuimos para allá a discutir precisamente cuestiones de la teoría general del delito, porque le digo, es un tema que no pasa de moda entre los penalistas y constantemente tenemos que estarnos reuniendo para poder actualizar. Y fue él, como le digo, es de origen mexicano y obviamente él fue a Europa a estudiar y a sacar su posgrado. Sacó el doctorado en España, no le satisfizo del todo y después se logró ir a Alemania. Entonces en Alemania logró profundizar más y él estaba más satisfecho con ellos. Entonces ahí dentro del el desarrollo que hace sobre la teoría del delito, como le digo, discutimos algunos aspectos en los cuales yo también tenía inquietud respecto a la realidad social que de alguna manera está basada en la teoría del delito. Porque si es de la escuela técnica jurídica alemana, obviamente la realidad social es en el ámbito europeo, en el ámbito alemán. Y como le digo, los alemanes son demasiado prácticos, muy analistas. Esa es una característica que tienen los alemanes y por eso es que pudieron desarrollar esta teoría. ¿Qué decirles? Por ejemplo, son tan prácticos y tan materiales que por ejemplo, y les voy a dar el ejemplo con un caso, dejaría de ser penalista si no lo hago. Usualmente nosotros hemos encontrado personas en la calle o a veces, bueno, ahorita ya no se ha tenido esa costumbre y ustedes tal vez no la conocen, pero usualmente en la facultad siempre hay personas que pasan de aula en aula ajenas a la facultad, sino gentes que se van a solicitar una ayuda económica porque están enfermos, porque sus papás están enfermos, se murió esto y toda la cuestión. O como esas personas que están pidiendo limosna cerca de las iglesias, en las calles, ¿no? Alegando pues una serie de enfermedades o condiciones que realmente no existen, que realmente no lo hay. Se hacen pasar por ciegos, se sientan en silla de ruedas, incluso hay TikToks referentes a eso también. Entonces, estas personas, como les digo esto, pero nosotros estamos bastante influenciados definitivamente por la religión católica, en donde nosotros tenemos de alguna manera amar al prójimo. Y en el amor al prójimo tenemos que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Entonces, la influencia de la iglesia es que tenemos que dar al necesitado. Entonces, obviamente, porque eso nos satisface, eso demuestra nuestro interés o amor por el prójimo, que es la base fundamental de lo que es la Biblia. La palabra cristiana es precisamente amar al prójimo. Entonces nosotros pues damos la plata, aun y cuando nos tengamos la duda de que si efectivamente esta persona es realmente una enferma, está realmente ciego, que lo que nos está diciendo como para justificar que esté en esa condición pidiendo dinero, es real. Claro, si no es real, penalmente, y visto fríamente desde lo penal, sería delito. ¿Qué ven ustedes en eso? Está complicado, Lick. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a pensar, bueno, tal vez es una estafa. Pero... Sí, es decir, si leemos la estafa, es precisamente una estafa. Porque leemos lo que ahí se menciona son delitos en contra del patrimonio, contra de nuestro patrimonio, y obviamente ahí lo dice, pues, y de alguna manera al leerlo, que son los delitos precisamente patrimoniales, ahí podemos ver efectivamente de que... artículo 263. Exactamente, el artículo 263. Entonces,
¿Qué es lo que se lee ahí en el 263? Léanlo así, por favor, despacio y con buena letra. ¿Comete estafa a quién? Induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de ese delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Bueno, entonces, si lo vemos fríamente, desde los ojos del derecho penal, estamos viendo a alguien que mediante ardido o engaño está defraudándonos en nuestro patrimonio. Sacamos de la bolsa, le damos 5 quetzales, 2 quetzales, 3 quetzales y le estamos dando dinero. Y eso es un delito en forma continuada porque pasará toda la mañana, todo el día, haciendo exactamente lo mismo. O como aquellos casos en que aparentemente hay un niño o un jovencito en una silla de ruedas, como que lo va llevando el papá o la mamá y van pidiendo limosna. Y a veces noto yo que en la mirada del jovencito o del supuesto enfermo, porque también lo han hecho con ancianos, cuando veo la mirada, porque yo le digo, yo soy muy observador, y cuando veo y le miro a los ojos a la persona, a veces estoy viendo así como quien dice, está viendo a ver cuánto le van a dar y pone una mirada que no responde a una persona necesariamente que esté enferma, pues. Entonces, como que ese ardido engaño está produciendo. A lo que iba es que si una persona efectivamente hace esto, pues sí, es un delito de estafa. Pero nosotros no vamos a denunciar a nadie, ni el Ministerio Público va a iniciar de oficio una investigación por estafa, porque realmente riñe con nuestra formación religiosa. No lo vamos a hacer. Pero en Alemania sí lo hacen. Son bien materiales, bien prácticos, que ellos no deslindan, obviamente, lo jurídico con lo religioso. Y en este momentito, esta persona lo que nos está haciendo es engañando. Está tratando de defraudarnos. Entonces, con mucha facilidad, en Alemania, esta persona es procesada por eso. Conste que a veces en Europa también andan, bueno, en la época que yo fui, pues todavía no existían los mochileros, pero ya existían personas que les gustaba viajar por distintos lugares de Europa y a veces pedían ayuda precisamente porque andaban viajando por el resto de Europa y todo, y a veces se les terminaba la plática y ellos decían que necesitaban para poder sobrevivir o para poder comprar un boleto de tren para regresarse o algo así. Eso, como le digo, lo hacían, pues, pidiendo la ayuda. Pero fíjense ustedes que, claro, ustedes dirán, bueno, eso no tiene mucha importancia. No, pero eso da un ejemplo y es una muestra de que ellos, muy prácticos, muy materiales, muy claros, ellos sí lo hacen. Nosotros por nuestra formación religiosa. Eso quiere decir que la realidad social alemana o europea no es lo mismo que una realidad social guatemalteca o latinoamericana, influidos fuertemente por la religión que nos hace pensar. Porque incluso dicen, ¿va? Y si nos estuvieran baboseando, es decir, yo con todo gusto y con todo el amor del caso, yo les doy. Si me están baboseando y si no es cierto, hay que queden ellos. Dios sabrá compensar y castigar a esta persona que está mintiendo, está simplemente tomando el dinero. Yo lo dejo en manos de Dios. Si regla general, pues allá mira que era él. Yo estoy libre, yo cumplí y si efectivamente tenía necesidad, pues yo contribuí. Si no la tenía, en la práctica le dicen karma. En nosotros, pues, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos por nuestra conducta va a ser Dios. Y por lo tanto, allá ante Dios tendrá que responder. ¿Ven ustedes la lógica muy distinta que tenemos? ¿Por qué? Porque nuestra realidad social es muy distinta a la alemana o a cualquier país europeo. Nuestra realidad social es distinto. Por lo tanto, nuestra teoría del delito tiene que tener características que puedan identificarse con la realidad social latinoamericana. Y en eso hay algunos aspectos que de alguna manera también éramos de ese criterio y de alguna manera pues ahí se generaliza cuando se analiza la conducta humana y que sirve de fundamento y en un par de casos me ha servido precisamente analizar esa realidad social de la persona
que en su momento el Ministerio Público está sindicando de un delito. No sé si me he dado a comprender, si está comprendido eso, pues. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, por eso le digo, entonces nosotros tenemos que pensar, analizar. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como abogados y específicamente y especialmente como abogados penalistas. Tenemos que darle ese tipo de desarrollo. Entonces, sigamos más adelante en la siguiente, por favor, para poder continuar con esto, si no me voy a sonar. Miren, doctor, en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Díaz Aranda, ¿verdad? Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, con la ficción apto cum laude. Postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Alemania, bajo la dirección del doctor Klaus Roxin, donde también es del doctor honoris clausa múltiple Klaus Roxin, que fue su profesor. Investigador invitado al Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional en Fribourg, Alemania, porque obviamente tuvo que aprender alemán. A nivel nacional ha sido distinguido profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, dicho se instauró la medalla para la excelencia en el estudio del derecho denominado Enrique Díaz Aranda, para el mejor promedio de cada generación de licenciado en Derecho. También ha recibido el premio Manuel Altamirano de la UNAM. O sea que esta persona, como ven ustedes, tiene una serie de títulos académicos que lo acreditan como algo muy especial y obviamente, como ven ustedes, como pueden ver, no sé por qué, penal así fue su área, ¿va? Entonces eso es para que vean, solo para que tengan una visión, ¿verdad? Sigamos más adelante, por favor. Entonces ahí los libros que ha publicado y todo, asesor internacional del Tribunal Penal Internacional, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sea, varios más. Sigamos más adelante, por favor. Entonces, cuando llegamos a la teoría del delito, que es donde empezamos a desarrollar históricamente, ¿verdad? Obviamente él solo escribe que el presupuesto es la conducta. Las categorías son la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, salvo que yo les decía que con anterioridad y en la escuela clásica también se incorporaba la imputabilidad y la punibilidad. Obviamente él en este caso pues ya no la colocan porque así es como efectivamente ahora se tiene que enseñar la teoría del delito. La conducta como el presupuesto, o que yo les dije que era el sujeto activo de la oración, y obviamente las características que debe de tener esta conducta, o lo que debemos identificar que debe existir en esa conducta humana, es la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad desde la perspectiva de la teoría general del delito. Tiene que tener esas características, porque nosotros no queremos que el Estado abuse. Tenemos que ponerle un alto porque el Estado es abusivo. El Estado abusa del poder que de alguna manera nosotros como ciudadanos le hemos otorgado, porque ustedes ya vieron, o no sé si ya estuvieron, sí creo que ya recibieron teoría del Estado, ¿verdad? Sí, entonces, recuérdense que el Estado, nosotros le hemos cedido poder a ese ente que se llama Estado simplemente para organizarnos jurídicamente, para establecer un orden y haya alguien que sea responsable. Hay distintas teorías porque el hombre es muy bueno y se lo babosean con facilidad. Había que tener un Estado para que lo protegiera. Otro que decían que era otra teoría del Estado es que el Estado, las personas somos malas. Entonces teníamos que someternos a control de un ente superior a efecto de que limitara nuestra actividad o nuestra conducta a través del derecho. Entonces existen varias teorías del por qué, pero el Estado fuimos nosotros en cualquier aspecto desde el punto de vista público o privado. Porque cuando hablamos de la teoría del contrato social, estamos dándole una característica de que lo que hace surgir el Estado es un contrato. Un contrato, de alguna manera, es
del aspecto privado de lo que se está hablando en esa teoría del Estado. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista público, es a nivel legal. Pues sí, nosotros hemos creado el Estado, nosotros lo organizamos, por lo tanto, por eso es que se mantiene y se conserva la frase, ¿verdad? El poder está en el pueblo. Fuimos nosotros los que le elegimos, fuimos nosotros que creamos el Estado, por lo tanto, para nuestro bienestar, para nuestra seguridad. Para eso fue que creamos un Estado. ¿Y cuál es la obligación que tiene el Estado con el pueblo? ¿Qué es la obligación? ¿Para qué es el Estado? ¿Alguien me puede decir para qué sirve eso? Si es que sirve, o alguno me dice no. Para proteger a la persona, Lick. Básicamente. Mire, por cierto, hay un libro fabuloso que aquí tengo, que también resulté comprando porque también la teoría del Estado es muy importante para el derecho penal, y entonces lo leí. Este es Estado, Gobierno y Sociedad, se llama. Es una teoría general de la política de Norberto Bobbio. Este es un italiano muy importante, precisamente, en el que él incluso le dieron, ahí dice, por vida, una posición dentro del proceso, ¿verdad? Dentro del Congreso de ¿cómo se llama? No creo que es Italia. Le dieron precisamente esto. Y él escribía sobre política y teoría del Estado. Estado, gobierno y sociedad, el aspecto político, ¿no? Entonces, si nosotros creamos esto, es porque el poder es nuestro. Tuvimos el poder de decirles a ustedes, miren, se crean, su organización va a estar esta, pero la obligación, ¿usted para qué va a servir Estado? No para estarnos robando el dinero como hace, sino que efectivamente para que cumpla con el artículo 1 y 2 de la Constitución. Por favor, alguien que lea el artículo 1 y 2 de la Constitución. Sí, gracias, por favor. Dice... Carlos, adelante. No sé, ahí dice Carlos Borrayo y Pablo. Si querés, leo yo el 1 y tú el 2, Pablo. Basta, bueno. Ok. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, si nosotros creamos un Estado, porque también esto no es solo producto de nuestra Constitución, sino está en la mayoría de constituciones de cualquier país, las obligaciones que tiene el Estado. ¿Para qué se organiza? ¿Para qué tengo un Estado? ¿Para qué nosotros cedemos el poder a usted para que lo ejerza? ¿Por qué lo tenemos así delimitado? Pues lo tenemos precisamente y nosotros lo organizamos, y por eso es que el ciudadano juega un papel muy importante, incluso el control que uno debe ejercer sobre las funciones que realiza el Estado. El control, la población está facultado para controlar efectivamente cómo está funcionando, qué están haciendo y cuestionarlos, por qué lo hacen. Eso es para que miren ustedes los alcances. Claro, ustedes ya leyeron y estudiaron el derecho constitucional y sobre todo yo creo que les deben haber dicho esto, pues. Entonces, uno es básicamente para la protección de la persona. Se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, nosotros partimos de que el hombre, la persona, es débil contra una serie de poderes que se ejercen a nivel social y por lo tanto lo primero que debe hacer el Estado es proteger a la persona. Y cuando hablamos del bien común es darle todo lo necesario socialmente para que ésta se pueda desarrollar. Eso es lo que tenemos que ver, que el Estado cumpla con esa función de ver el bienestar social, el bien común, prestar los servicios públicos necesarios para una convivencia, para que podamos vivir bien. Esa es la función de los servicios públicos, que en principio deben ser gratuitos. Por ejemplo, la justicia es un servicio público y es gratuita.
La justicia es gratuita, dicen ahí, ¿verdad? Así dice. Y si hay algo que cobrar, si se debe de cobrar por un servicio público que se le presta al ciudadano, si es necesario, entonces únicamente debe cobrar lo estrictamente invertido, es decir, únicamente el costo. Porque el Estado no puede producir utilidades o ganancias de los servicios públicos que presta el ciudadano, porque ahí estamos ya corrompiendo el sistema. Ese es el principio sobre el cual se construye el Estado, ¿no? Que preste los servicios públicos. Esa es la función principal, es la función pública. Entonces, dentro de las funciones públicas está lo que regula el 2. El prestar, como quien dice, garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El desarrollo integral de la educación y todo esto tiene que ser necesariamente gratuita. No puede tener ningún costo, pues. No puede cobrarse por esos servicios. No puede cobrarse porque estamos hablando de la libertad, la justicia y el desarrollo integral de la persona. Estamos hablando también de la salud. Y cuando hablamos de la seguridad, no solo pensemos que tienen que tener cuerpos de seguridad nacional, oficiales como policías, soldados y todo, más que para darnos la protección necesaria. Eso es cuando se habla de seguridad. Además de la seguridad alimenticia, la seguridad en vivienda, la seguridad en la educación. Esa es una obligación del Estado. Para eso lo creamos, para eso lo tenemos. Para eso es que nosotros incluso lo mantenemos. Fríamente les digo algo, ¿verdad? El Estado es un mantenido. No puede generar fondos propios. Nosotros somos los que damos en nuestros impuestos el pisto para que puedan sobrevivir, para que tengan salario, para que puedan vivir, pero en la función. Que exageren a veces con lo que ganan y todo, como hemos visto los salarios de los ministros, del presidente, de los alcaldes y todo esto es otra cosa. Pero ese dinero no lo produce. El Estado no produce absolutamente nada. Nosotros somos los que mantenemos. Si no fuera por nosotros y el pago de nuestros impuestos que estamos obligados a realizar, el Estado no puede existir. Pero a la vez le hemos dado poderes que nosotros tenemos que limitar y la Constitución es un instrumento de control. No solamente para otorgarnos derechos, porque en cada derecho existe la obligación del Estado, porque eso es precisamente la bilateralidad de la norma que nos enseñaron en introducción al derecho. Todo derecho conlleva una obligación. Nosotros nos reconoce un derecho a la Constitución, los derechos humanos, pero eso existe implícitamente un obligado. Y ese obligado a garantizarnos esos derechos es el Estado. Ellos son los que están obligados a hacerlo. Porque, como les digo, el Estado no produce empleo, no produce nada. Es un mantenido. Entonces, señores, así lo tenemos. Entonces, cuando decimos todo esto, es porque el Estado es el que nos debe garantizar. Pero como abusa, entonces creamos instituciones a través del derecho en el cual vamos a ejercer un control. Mire, usted puede sancionar a alguien por una conducta prohibida, siempre y cuando de certeza seguridad de que esa conducta es prohibida, que llena todos los requerimientos legales, doctrinarios, para decir, sí, tengo que castigar a esa persona. O para darles una pena, no digamos castigar, porque castigar está vedado por la Constitución. El Estado no puede castigar a los ciudadanos, aun y cuando cometan delito. No tiene esa facultad. La Constitución así lo indica y creo que ustedes ya lo deben haber leído porque leyeron la Constitución y así exactamente se refiere. Ahí donde miren ustedes lo relativo al sistema penitenciario, ahí claramente lo dice. Entonces, o sea, la pena no es para castigar. Entonces nosotros tenemos que tener, le dice, sí,
siempre y cuando esa conducta ya esté establecida como delito con anterioridad, siempre y cuando se haya señalado una pena para ese delito, siempre y cuando se haya interpretado estrictamente de acuerdo al principio de legalidad los tipos penales o las conductas prohibidas. Entonces son límites al ejercicio del poder del Estado, lo que ahí tenemos precisamente en esto. Por eso es que cuando se habla del ius puniendi, porque tenemos el ius puniendi también dentro de las formas del delito, entonces también, como le digo, tenemos que tener mucha claridad precisamente en esos casos. En esos casos tenemos que tener mucha claridad sobre esos aspectos desde el punto de vista penal. Que efectivamente el ius puniendi, que es una de las formas del derecho penal, el ius puniendi, en sentido subjetivo y en sentido objetivo, y en sentido objetivo es el ius puniendi, y siempre se dice el derecho de castigar, pero obviamente miren ustedes el artículo 19 de la Constitución. Por favor, alguien que lea el 19 constitucional. Artículo 19. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe atender a la readaptación social y a la readecuación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. A. ¿Lo leo todo, licenciado? Sí, por favor. A. Deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos. B. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Y C. Tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico y, en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. Entonces, ahí claramente la Constitución, y no solo es la nuestra, como les digo, la que tiene contemplado norma similar, es decirles, el Estado no tiene la facultad. El ius puniendi no quiere decir el derecho de castigar, como a veces no lo traducen el ius puniendi, porque claramente ahí indica lo que debe hacer el derecho penitenciario es a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos. Y obviamente cumplir con todas estas condiciones que ahí están establecidas. Entonces, el ius puniendi debemos entender la facultad que tiene el Estado, el ius puniendi, la facultad que tiene el Estado de aplicar las penas y dos, de crear las normas efectivas para que estas conductas sean penadas, pero castigar no puede. Eso es la forma en que debemos interpretar precisamente este artículo 19 desde la perspectiva del derecho penal y de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de persona de conformidad, como digo, con esta Constitución que así lo dice, derecho constitucional, derechos fundamentales y los derechos humanos, que es la norma superior. No sé si ya lo habían entendido ustedes o se los habían explicado de esa manera. Bueno, tal vez corresponde a nosotros en derecho penal en decírselos.
¿Ya lo sabían ustedes? ¿Ya lo manejaban? Sí, licenciado. Sí, lo sabían. Licenciado. Qué bueno. Ahorita con usted me quedó más claro, yo siento. Sí, sí, muchísimas gracias, oye. Pero ya le digo, eso es la forma. Entonces, el derecho penal, realmente, el Código Penal es un límite. Usted puede aplicar penas. Usted puede sancionar por un delito, pero siempre y cuando estén en este librito o en las leyes penales especiales. Siempre y cuando usted aplique una pena, debe llevarlo a los centros y darle todas las condiciones necesarias para que él se pueda desarrollar. Cuidado con excederse de lo que la Constitución establece. Entonces son límites que se dan. Y como le digo, estos límites y estas circunstancias no es que se han inventado. Eso ya les dije, ¿verdad? Que eso incluso se puede leer en la Biblia. Bajo ese aspecto de legalidad, también lo tienen regulado en la Biblia. Señala precisamente estos aspectos. A veces se me pierde, pero claramente esa legalidad también existe y está claro, ¿verdad? En la Biblia, que dice que si es pecado, el pecado únicamente si está establecido en la ley de Dios. Si no está en esa ley, no es pecado. Es similar. Como les digo, el pecado es equivalente al delito dentro del mundo que nosotros vivimos, pues. Allá las conductas prohibidas son el pecado. Eso es precisamente lo que debemos entender en lo que aquí se está diciendo. Bueno, en su momento les voy a dar pero si no, no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, ya presentada esto, entonces ya le digo, esta teoría general del delito sirve para limitar el ejercicio de poder del Estado, y que esa es la función de la Constitución, limitar las disposiciones, porque cada derecho que nosotros tengamos dentro de la Constitución es una obligación del Estado a la vez de darnos todas las condiciones para que estos derechos se desarrollen y uno los pueda ejercer libremente. Eso es lo que tiene el Estado como obligación con nosotros los ciudadanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, estamos hablando de 1886, 1920, donde el sistema clásico Liszt-Belling nos decía algo, pues. Conducta, causalismo, teoría de la conditio sine qua non, de la equivalencia de las condiciones, ¿verdad? Tenemos la tipicidad puramente objetiva, el tipo objetivo, porque está en la ley, la tipicidad es lo legal. Elementos objetivos descriptivos o materiales, la antijuricidad, que es un elemento objetivo. Y la culpabilidad desde el aspecto psicológico que yo les decía, así fue como me lo enseñaron a mí. Estamos hablando que a mí eso me lo enseñaron en los 70s. Así era como explicaban el derecho penal, la culpabilidad como el elemento subjetivo del delito. Y ahí las formas eran dolo y culpa. El dolo, un nexo psicológico perfecto, conocimiento, intención, conciencia de antijuricidad. Y la culpa, nexo psicológico imperfecto, culpa con representación también. O sea, la culpa es prácticamente lo que ahora catalogamos como delitos imprudentes. En los códigos penales actuales ya no hablamos de negligencia, impericia, ¿cómo dice? Imprudencia, negligencia o impericia. Allá solo se habla de como delitos imprudentes, porque cualquiera de estas formas que actualmente nosotros tenemos identificadas en el código, al final todos caen dentro del contexto de la imprudencia. Es imprudente el que actúa negligentemente. Es imprudente, no digamos el que actúa imprudentemente. Si actúan con impericia, están actuando imprudentemente. Por lo tanto, en los códigos penales actuales o de otros países, solo se señala los delitos imprudentes. Ya no se hablan de estas tres formas que nosotros tenemos en nuestro código penal, y que, como les digo, es que responde a un código penal bastante antiguo de 1930. Así fríamente, pues. Sigamos más adelante.
Entonces, tenemos aquí la conducta que es causal, teoría de la conditio sine qua non y la equivalencia de las condiciones. Esas son las teorías sobre las que efectivamente se establecía la condición necesaria e imprescindible para que ese delito se pueda cometer, que es la conditio sine qua non o de equivalencia de las condiciones. Las condiciones esenciales para que esa conducta pueda realmente ser señalada eventualmente. Y aquí señala un nexo causal. Vamos un puntito porque ahí hay una flechita por ahí, Alberto. Es un nexo causal entre la causalidad y el resultado. La causa de la causa es causa de lo causado. Así era el principio. El que es causa de la causa de lo causado es responsable de su resultado. Ese era el principio sobre el cual nosotros construíamos. Otro puntito ahí para que miremos la R. En un círculo, ese es el nexo causal objetivo de la época cuando hablábamos de lo que es la conducta. Entonces, eso es. Cuando nosotros nos íbamos a la tipicidad, hablamos de un juicio de adecuación de la conducta humana al tipo. La adecuación de la conducta humana al tipo, como todavía no la definen muchas veces, ¿no? La adecuación de la conducta penal al tipo, ¿verdad? O el encuadramiento también, es otra frase o palabra que se usa, la adecuación, el encuadramiento de la conducta penal al tipo penal. Vamos a ver si esa conducta que en principio nosotros creemos que pueda ser prohibida o puede ser delito, si está descrita en la ley penal, para ver si existe previamente lex previa, si hay una lex previa que regule precisamente esa conducta humana con todas sus características. Ahora, el tipo objetivo son los elementos objetivos, aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico-naturalmente. O sea, elementos objetivos era lo único que se analizaban en cuanto a las acciones, que era un poco lo que nos sirve los elementos del delito, porque allí en la tipicidad es donde nos meten toda la idea de los elementos del delito y que uno tiene que estarse memorizando y recordando, van a entrar tales delitos y una de las cosas que tiene que estar estudiando uno es el elemento del delito, es el elemento y está repitiendo y todo para que se nos quede. Entonces, bajo esas perspectivas es que nosotros tenemos que visualizar precisamente, tenemos que visualizar o tenemos que entender qué es esto. Claro, cuando hablamos de la adecuación de la conducta al tipo, adelantándome a esto, y cuando lo miremos más adelante, yo tengo una redefinición, porque al final, si yo les pregunto qué quiere decir la adecuación de la conducta o el encuadramiento de la conducta al tipo penal, así nos lo decían y nosotros lo repetimos, pues, pero ¿qué quiere decir? Realmente no había mucha explicación, o no sé si ya lo están explicando ahora, tal vez sí, de Matavela, si ustedes recibieron clase con él, con el doctor Francisco de Matavela, pues obviamente él ya explica un poco más, pero en otras secciones simplemente nos dicen eso. Y al repetirlo, nosotros decimos, es que ya sé qué es la tipicidad, pero realmente, si yo les pregunto a ustedes personalmente qué saben qué es eso, pues, cuando le dicen adecuación de la conducta humana al tipo o el encuadramiento de la ¿verdad? Sí, no va, pero si yo contesto eso, 100 puntos. Y eso es lo que me interesa a mí, ¿va? No entenderlo. ¿Qué me importa? La cosa es que gane. Bueno, yo tampoco les estoy diciendo y los estoy criticando de ustedes, porque de alguna manera, por esa explicación y la forma que nos daban clases, yo también hice lo mismo, porque vamos a dar babosadas, pues. No soy un ser extraordinario, yo también fui alumno y también hice mis muladitas o pensé mis muladitas también, pues, y contestaba automáticamente esas cosas que nos habían enseñado. Así que no se sientan mal que esto que yo les estoy hablando y les estoy diciendo es porque también seguí estudiando, seguí leyendo y eso me dio precisamente la capacidad para poder explicarlo mucho mejor. Pero ya cuando vamos a otras categorías, yo ya les voy a decir precisamente porque al final la adecuación de la conducta humana al tipo o el encuadramiento es la continuación, es el resultado, es un resultado
Porque al final de lo que tenemos que hacer, es un análisis para ver si efectivamente podemos decir que hay encuadramiento o una adecuación. Pero esto es el resultado de un procedimiento y el procedimiento no lo menciona. No se menciona porque no pensamos que es un procedimiento que hay que llenar. Entonces, cuando miremos lo que yo les estoy tratando de comunicar, que es el método analítico de la tipicidad o del delito, entonces ahí van a comprender cuál es la acción que tenemos que realizar para llegar a la conclusión de que hay una adecuación de la conducta o un encuadramiento de la conducta a un tipo penal. Ahí lo vamos a entender mejor. ¿Qué quiere decir eso? Bien, sigamos al elemento, pues como le digo, analizamos la conducta si se dan esas pequeñas condiciones que ahí están establecidas para ver si puede ingresar, si esta conducta puede ingresar al sistema de procesamiento, si puede ser procesada, porque si no encontramos esas características, ahí nos quedamos y no hay delito, pues ya nos seguimos más adelante, porque ahí exactamente para que vamos a seguir adelante, si ya encontramos que no califica o no tiene las características de una teoría causal. No la tiene. Entonces ahí lo dejamos, pues. Entonces, pero si consideramos que esta conducta humana sí reúne las condiciones mínimas para que empecemos a ingresarlo y pasarlos a los otros procesos para analizar si se van cumpliendo con todas las condiciones indispensables y necesarias que nos ordena la teoría general del delito, para poder decir si es delito, si debemos iniciar un proceso. Porque ya les leí el Código Procesal Penal. Para que se inicie un proceso debe haber un delito, y por lo menos la teoría del delito en el análisis que se ha hecho previamente y que de alguna manera lo maneja el Ministerio Público de entrada, es que va a pedirse una primera declaración como parte del proceso, y en esa parte, la primera declaración, él va a señalar los elementos necesarios para considerar de que sí, esa conducta podría ser delito, y que por lo tanto sí es necesario que ingrese al sistema de justicia, que ingrese al proceso para ver si efectivamente la persona es culpable. Eso es lo que tiene que suceder. Para eso es esto. Y claro, como les dije yo, si de repente encontramos dentro de la siguiente, que es causas de justificación, y podemos probarla, porque como les digo, las causas de justificación o eximentes de responsabilidad en general es el sindicado que tiene la obligación de probarla. No es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya tiene una hipótesis, y la hipótesis es que es culpable, que él cometió un delito y por lo tanto debe aplicársele una pena. Sobre eso se basa su plataforma fáctica, como dicen ellos, para poder demostrarle al juez de que esta persona es culpable. Porque recuérdense, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. El Estado ya reconoce en la persona, en el individuo, una calidad. Y esa calidad es que es inocente. Entonces, el trabajo del Ministerio Público es probar de que la hipótesis contenida en la Constitución política y que se llama normalmente presunción de inocencia, sí puede ser destruida, puede no aplicarse en este caso, porque efectivamente la persona es culpable, ¿verdad? Miren el artículo 14, que eso es lo que está tratando de explicar o señalar en este caso cuando yo les estaba explicando. Por favor, 14. De la Constitución, ¿verdad, Lick? Sí. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Bueno, esto cuando ya miremos procesal van a ver cómo lo desarrolla el Código Procesal Penal, esta presunción de inocente, cómo la desarrolla efectivamente. Pero fíjense que hay algo particular
que también no muchos o simplemente lo leen, los explican qué quiere decir la presunción de inocencia, pero no hay algo que es muy importante. Entonces, fíjense ustedes que el título o la denominación de este artículo 14 indica que presunción de inocencia y publicidad del proceso. ¿Qué quiere decir presunción? Porque yo les digo, es importante que como abogados no solamente lean la palabra, ¿verdad? Presunción, tal vez es presumido, sí, a saber. Pero porque no leemos realmente dentro de nuestro contexto qué quiere decir presunción cuando algo se presume. Y no es porque sea creído y ando presumiendo de cosas, ¿no? Porque también puede tomarse en ese sentido. Presumir, ¿verdad? Entonces, presumir es un aspecto, desde el punto de vista jurídico, tiene un significado, y presumir como persona presumida es otra cosa. Pues, ¿qué es una presunción? Que se toma por cierto hasta que... Exactamente. Sí, ves, es una presunción juris tantum, ¿verdad? En principio, toda persona se presume o se cree o se piensa que es inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. Porque las presunciones son de dos categorías. Juris tantum, que acepta prueba en contrario, y juris et de juris. Entonces, entonces la presunción juris tantum y la presunción juris et de juris. Esas son las dos formas que se tiene contempladas las presunciones. Cuando hablamos de juris tantum, es que se acepta que haya prueba en contrario. Y el juris et de juris es de pleno derecho. No hay prueba en contrario que se pueda aportar para votar una presunción de derecho. Ruego también que me disculpen, pero yo sí utilizo, yo creo que también sus profesores, pero yo sí utilizo bastante las palabras en latín. Así fue como me formé y todo, y hay una razón. ¿Ustedes saben por qué el derecho sigue utilizando el latín? Como algo muy básico que se tiene que saber. ¿Por qué lo sigue utilizando? A pesar de ser una lengua muerta, quiere decir que ya no se habla, no se utiliza, ya no tiene ningún desarrollo, pues. Claro, en su momento, pues el latín era esa lengua básica donde se crearon y los principios o instituciones básicas, del derecho. Y nosotros las seguimos repitiendo. Con la idea de que si yo hablo o digo una frase de estas en latín, me lo entienden en cualquier parte del mundo que utilice el derecho. Todos saben de lo que yo estoy hablando. Posiblemente me cuesta un poco decirlos en el idioma que ellos hablan, pero si lo digo en latín, todos lo entienden. ¿Por qué creen que nosotros seguimos utilizando? O la iglesia todavía maneja bastante latín. ¿Por qué creen ustedes que nosotros seguimos utilizando, o por qué se sigue utilizando el latín? A pesar de, como le digo, tienen cantidad de siglos que es una lengua muerta. ¿Por qué? Porque es la raíz de varios idiomas. Es la raíz de varios idiomas. ¿Qué otra cosa? También por la precisión y la claridad que tienen, así como la universalidad que sigue siendo parte del derecho. Como quien dice, por ahí va la iguana, decía en mi pueblo cuando iba corriendo la iguana, por ahí, huyendo. Por ahí va. ¿Alguna más idea más concreta? Tenemos raíces en el derecho romano. Sí. Básicamente en el derecho romano, que era latín el que hablaba en Roma, pues. Obviamente. Claro, también existió las normas griegas y los principios, algunos que eran en griego, y que después el derecho romano sistematizó y incluyó precisamente en el idioma romano. El derecho romano fue el que las dio todas las bases de nuestro sistema jurídico, pues, de muchas, pues. Pero aún no llegamos a la idea de por qué. Sí, en parte sí, porque así se creó y estas son las instituciones. ¿Pero por qué? Hay una razón bastante básica, bastante importante. Y sencilla, pues no crean que es casi complicada. Dice, la gran puchica, mejor se vaya a la NASA, ya tal vez le sirva para algo, porque aquí como jode. Para tener la misma definición de los conceptos, doctor. Perfecto,
¿Por qué? Porque como es una lengua muerta, sus conceptos y definiciones no cambian. En cambio, ¿verdad? El idioma español, el inglés, todas las que se hablan actualmente, tienen que seguirse actualizando porque su contenido, su definición cambia, porque con la evolución de la sociedad también los conceptos cambian. Por eso, normalmente y con frecuencia, la Real Academia Española y a través del diccionario de la Real Academia Española van dando nuevos aspectos, nuevas interpretaciones, agregando nuevas formas o nuevos conceptos al idioma, porque cambia constantemente. En cambio, el latín no cambia. Las instituciones que nosotros manifestamos en latín es la misma que en su momento, y muy bien hecho, lo indicó y lo definió o lo construyó el derecho romano. No cambia. Estamos entendiendo exactamente lo mismo que cuando surgió precisamente esta institución del derecho en Roma. Entonces, eso es. Entonces no cambia. Su definición es exactamente el mismo. Lo tenemos que interpretar y cualquier parte en el mundo sabe exactamente lo mismo de esa institución que nosotros estamos diciendo en latín. Interesante, ¿verdad? Es para que miren cómo es que nosotros, o el derecho se ha construido precisamente a lo largo de la historia, pues. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros utilizando el latín? Entonces, bajo esa perspectiva, es que yo lo utilizo con cierta frecuencia. Como le digo, no es para que ustedes digan, tan creído, va a resultar, como ya habló en inglés, ahora va a hablar en latín, ¿verdad? Y solo babosadas este viejo, ¿va? Y de repente va a empezar a hablar en italiano, va a hablar en portugués, así. No, eso lo babosadas es el viejo ese. No. Viejo sí, pero esas no son babosadas. Entonces, bajo esa perspectiva es que nosotros vemos y por eso es que se utiliza bastante el latín. Eso es una explicación para que ustedes también tengan que decir, para que miren que, o tal vez sí están aprendiendo algo distinto en esta clase. Pues bien, a lo que yo iba básicamente, y que nos desviamos bastante, podemos decir, de lo que queríamos decir, es el tema de la presunción. Fíjense ustedes que esta norma de la presunción de inocencia existe en todas las constituciones. Es un derecho fundamental, está entre los derechos humanos, precisamente esta presunción. Pero hay una característica muy especial que solo tiene nuestra Constitución Política de la República de Guatemala cuando se aprobó. Que todas las demás constituciones, e incluso la anterior a esta, volvía a repetir lo mismo. Dice presunción de inocencia. Toda persona, se decía a continuación, se presume inocente. Volvía a utilizar, obviamente, la palabra presunción. Se presume inocente. Pero fíjense que en nuestra Constitución, no sé si fue un error ortográfico o es un hecho pensado, eso sí no le ha podido llegar a la conclusión. Aquí no se presume. Sí, la denominación dice presunción, pero resulta que en el desarrollo, en el contexto donde está desarrollado la presunción, ya no habla o ya no se expresa o indica que se presuma. Dice, es inocente. Es un estado que en calidad absoluta se le reconoce a la persona. Ya no se cree que es inocente. Debe ser tratado como inocente. El de Código Procesal Penal, cuando eventualmente empecemos a analizar precisamente esos garantías procesales, vamos a ver que bajo esa construcción de que es inocente, les dice al Ministerio Público y al juez, usted tiene que tratar a esa persona como inocente. Usted debe darle tratamiento. No piense que porque está siendo procesado usted lo va a tratar de menos o lo va a tratar discriminadamente. El que tiene enfrente debe darle un tratamiento de inocente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice no se presume. Pequeño detalle, pero muy importante. Entonces, la presunción de inocencia es un estado de la persona reconocido precisamente por el Estado de Guatemala. Esa es esa situación. Cosita muy pequeña, que posiblemente, en lo que se fija, en esas babosaditas, ¿no? ¿Para qué fijarse en eso? Pues, no,
muy importante, muy importante. Incluso pueden, si lo trabajan bien, hasta puede ser punto de tesis. Entonces, miramos eso. No sé si me he explicado y han comprendido ustedes la diferencia en este caso en nuestra Constitución, pero si ustedes tienen oportunidad de ver otras constituciones, van a ver que repite el concepto, se presume inocente. Aquí dice es, no se presume. Vemos la calidad de inocente en forma absoluta. Mientras no se pruebe lo contrario. Si se prueba lo contrario, le quitamos esa calidad. Entonces lo que trata el Ministerio Público es quebrantar esa calidad reconocida constitucionalmente o que debe reconocer el Estado en la persona, en el individuo. No sé si los estoy aburriendo o están así, como quien dice, bastante despiertos a lo que estamos hablando en este momento. Por eso es que le digo, nosotros para trabajar penal tenemos que manejar bien la Constitución, saber interpretar la Constitución, porque es una herramienta de trabajo normal en el diario quehacer de los abogados penalistas. Así es como se maneja esto. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí está claro? Hasta el momento de las babosadas que les estoy diciendo. Todo claro, Lick. Gracias. Claro. Todo bien, Lick. Que salgan está claro, licenciado. Como dicen así vulgarmente, que sean cabronazos y cabronazas, que sean realmente abogados salidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que demuestren su calidad ante cualquiera y se planten ante cualquiera y les den su par de bofetones ahí a cualquiera, decir, esto es el derecho. No esas babosadas que seguramente medio te enseñaron en tu universidad privada. A pelearlo les estoy enseñando. Bueno, no tengo mucho que decir porque yo también di algunas clases en alguna universidad privada también. También dentro de mi larga historia doy clases también en universidades privadas. Bueno, entonces bajo esta característica es que nosotros debemos ver precisamente al derecho penal. Bien, entonces nos vamos, cuando ya pasamos la tipicidad y vemos que está ahí y que cumple con los requisitos, nos vamos a las causas de justificación, que yo ya se los había mencionado. La antijuricidad no cambia, y vamos a ver, porque son tres distintas presentaciones que tenemos de esto, no cambia en absoluto. Con la antijuricidad nunca se han metido, no la tocan. Como quien dice, eso sí se construyó perfectamente desde el sistema clásico. Por lo tanto, las causas de justificación, tal vez una pequeña interpretación, podemos hablar, ¿verdad? Pero como le digo, lo que actualmente se establece es que para determinar si una conducta es antijurídica, para tener la seguridad de que es antijurídica, debe haber ausencia de causas de justificación. Si no hay causa de justificación alguna, dentro de la conducta realizada por la persona, es antijurídica. Pero si hay un estado de necesidad, si hay cumplimiento de deber, ejercicio de un derecho y toda la cuestión, disculpe, esta conducta no es antijurídica. Aquí queda, hay que muera. No hay culpabilidad, no puede pasar al análisis porque no existe. Muy interesante ese numeral 6, consentimiento del sujeto pasivo. Así era como se establecía. Si hay consentimiento del sujeto pasivo para que él pueda ser víctima, si él mismo ha aceptado que ser golpeado o de alguna manera que le roben o que se lo lleven, si hay consentimiento de él, establecía el sistema clásico, entonces no puede haber delito. No hay antijuricidad. Lo contempla mucho el derecho alemán, el derecho penal alemán lo contempla, pero excluye. En uno de los excluyentes es los delitos contra la vida. Si hay un delito contra la vida en riesgo, entonces ahí no es aplicable el consentimiento como causa de justificación. Porque el consentimiento en muchos delitos sí es aceptado como causa de justificación. Pero en uno de los casos que no se acepta,
es delitos contra la vida en Alemania. Bueno, sigamos más adelante, ya los estoy haciendo. Jafet. Lick, ¿eso estuvo en algún momento vigente aquí en Guatemala? No, porque desde 1930 que no tenemos este código, pues obviamente ya no era aplicable. Recuérdese que esta teoría se mantuvo hasta 1906, pero el consentimiento nunca fue realmente algo que se pudiera alegar. Podría intentarse, pero no creo que lo vayan a aceptar. Gracias. Bueno, y como les dije yo, después seguimos con la culpabilidad. Y como les dije ya, para mí la culpabilidad, de la forma que los enseñaron, era el elemento subjetivo del delito, en el cual deberíamos establecer si la culpabilidad era desde el aspecto dolo, o sea, un nexo psicológico perfecto, o la culpa, nexo psicológico imperfecto. ¿Por qué el dolo es perfecto? El nexo psicológico o el vínculo psicológico es perfecto, porque logré lo que yo quería. Manifesté mi voluntad de matar y lo logré. Logrado, éxitos. ¡Viva! Entonces es un nexo psicológico perfecto porque tuve la finalidad o la intención o lo que yo estuve haciendo era para que alguien muriera y lo logré, lo maté. Entonces por eso es que hablamos que el dolo es un nexo psicológico perfecto. Pero cuando es la culpa es imperfecto. Porque yo nunca pensé ser imprudente, manejar a 80 para ver a quién mato, pues. Usualmente cuando uno baja a excesiva velocidad, se siente tan cabronazo o cabronaza que dice, yo sé frenar, yo sé hacer el quite. O sea, se siente muy así sobradito como para decir, yo sé qué hacer cuando manejo. Entonces, por eso actúo, como quien dice, actúo imprudentemente, porque me siento muy sobradito y yo sé que me voy a quitar el pencazo, que no va a haber problema. Entonces, es imperfecto la culpa, porque yo sin tener esa intención lesioné a alguien, maté a alguien o realicé algo en forma culposa. Por eso es imperfecto. Jamás se me ocurrió ni mi voluntad estaba dirigida a lograr eso. Por eso es que le llamaban eso, ¿verdad? El nexo psicológico imperfecto. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí son las críticas al sistema clásico, los problemas de la concepción. Aquí las páginas 25 son del libro que él escribió, el libro de su autoría, porque esta presentación la incluía dentro de su libro. Entonces hacía referencia al libro donde estaba explicado precisamente eso. Es porque dice, página 25, decía, ¿dónde termina la causalidad de la causalidad? Cuando decimos que es teoría causalista, entonces no tenía límites. Porque decían el que es causa de la causa del mal causado, porque ese es el principio de causalidad. El que es causa de la causa del mal causado es responsable del resultado. Entonces era una forma interminable para llegar a la causalidad. Entonces cualquier persona que había intervenido o había logrado algo también seguía siendo culpable. Y entonces seguíamos cuál es la causa de la causa y seguíamos. Entonces, claro, ese principio de causalidad empezó a tener limitaciones. Por cierto, la relación de causalidad todavía está contemplada en el Código Penal y es muy importante. Está precisamente en el Código Penal en el artículo 10, que necesita una explicación muy buena. Necesita que sepamos qué estamos hablando cuando hablamos de causalidad, porque algunos creen que eso, el Código Penal, lo que hace es identificar. Ya no muchos, pero todavía hay algunos que todavía creen que el hecho que esté el artículo 10, relación de causalidad en el Código Penal, diga o afirme que nuestro Código Penal es causalista y no filarista, porque ahí mismo dice relación de causalidad. No es cierto. El código, la ley, no determina si es finalista o causalista. Aun y cuando estemos en un Código Penal viejo, la forma de interpretación o lo vamos a hacer es desde el aspecto finalista, no causalista. Por lo tanto, eso no es cierto. La teoría de la causalidad, el principio de la causalidad, es un principio del derecho penal
y es importantísimo, porque ahí en el mismo artículo 10 le dice o le indica a usted por qué es importante esa relación de causalidad siempre que lo leamos adecuadamente. Por favor, alguien que lea el artículo 10, como le digo, siempre despacio y con buena letra, por favor. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlo, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Y fíjense ustedes, si interpretamos bien esto y lo entendemos, vemos que es una condición, porque es un principio, que para que pueda ser una persona, dice ahí, ¿verdad? Las figuras delictivas serán atribuidas. Atribuidas quiere decir que se les indicará o se les señalará a alguien cuando haya relación de causalidad, cuando fuera en consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos. Entonces la relación de causalidad es tan importante que si no hay relación de causalidad, ese delito no puede ser atribuido. Por lo tanto, nosotros en el proceso penal decimos, el Ministerio Público jamás pudo establecer la relación de causalidad dentro de esto. Nunca lo indicó o no pudo de alguna manera darlo a entender que existió relación de causalidad. Y es aquello que parece, incluso a mí me sonaba así muy divertido, a veces todavía así, muy divertido con esa repetición y pareciera una cancioncilla de la primaria o de la escuela. Aquello que el que es causa de la causa del mal causado es también responsable de su resultado. Y si quiere lo podemos cantar en rap. El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. ¡Oh, ya! ¿Sí o no? Parece una cancioncita, ¿verdad? Entonces, obviamente se han puesto límites a esa relación de causalidad porque esta en el sistema clásico era absoluta. Y entonces se fue limitando. Decimos el mismo estribillo. El que es causa del mal causado es responsable de su resultado siempre que la condición sea la más eficaz. O sea, solo será responsable el que con su conducta haya necesitado o que ésta sea eficaz para producir el resultado. Si no es eficaz, no se puede. Y también se utilizó otra limitación. Se volvió al mismo estribillo siempre y cuando sea la conducta idónea o necesaria para provocarlo. Esas son las dos formas en que se fueron limitando. La condición más eficaz o la conducta idónea o necesaria para producir ese resultado. Ahí se fue limitando poco a poco con el desarrollo de la teoría del delito, se fue desarrollando precisamente la teoría de la causalidad, porque al final es un principio y hay que demostrar la relación de causalidad. Y es importante. No sé si en algún examen a ustedes les preguntaron, ¿existe relación de causalidad en este caso? No sé, no sé si todavía hacen exámenes donde les ponen un caso y ustedes tienen que decir, hay culpabilidad, hay antijuricidad, tienen que ir resolviendo eso. No sé si todavía les hacen ese tipo de exámenes. Ya no. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, es que no sabemos aplicar la relación de causalidad. Todos creemos que tenemos que ir, el que es causa de la causa, tenemos, ¿qué es la causa? ¿Qué causa? Y así para adelante. No. Es todo lo contrario. Debemos ir. Si oímos bien el estribillo, tenemos que partir del resultado hacia atrás, no hacia adelante. Dice que el que es causa de la causa, el más causado, es responsable del resultado. Para determinar si hay relación de causalidad, tenemos que saber cuál es el resultado. El resultado es que hay una persona muerta. A partir de eso, tenemos que ir. ¿Y cuál fue la causa de que esta persona está muerta? Entonces, muchas veces nos sirve y es útil el informe médico forense. Lesión o daño provocado en el cerebro por el ingreso de una bala en el lado izquierdo, en la izquierda occipital, con paso
atravesando el cadáver que lesionó el cerebro. Ese es el resultado. ¿Y cuál fue la causa por la cual esa bala ingresó y afectó el cerebro? Porque le hicieron un disparo con pistola o con arma de fuego a 5 metros de distancia. Esa fue la causa, que la bala haya ingresado y lo haya matado. Esa fue la causa. ¿Y cuál fue la causa de que se le haya disparado esa arma? Las armas no se disparan solas, siempre es una persona. La causa es que una persona tenía el arma y disparó a corta distancia, a 10 metros o 5 metros, y efectivamente disparó. La bala ingresó por este lado y salió por el otro. Jefe Tello. Lick, entonces, para decir que no hay relación de causalidad, podría ser, por ejemplo, que el acusado la semana pasada le pegó con un bate, pero el informe forense me dice a mí que murió por un balazo, entonces no hay relación. No, obviamente, pues sí. Por eso es que para construirla debemos esperar el informe médico forense, que es inmediato. Inmediatamente que hay un cadáver o una persona muerta, inmediatamente lo mandan al INASIF para que le hagan la necropsia de ley y determinen las condiciones y las causas de la muerte. Eso tiene que hacerse en todos los cadáveres, cuando no sea producto de una muerte natural. Hay que mandarlo al INASIF, a la morgue, para que le hagan este tipo de análisis a través de los médicos forenses. Así es como opera. Miren, ya son las 15:55, entonces lo vamos a dejar por ahí, pero ¿qué les parece la clase? Miren cómo es que se va analizando realmente y cómo se va aplicando la teoría general del delito. Emociona, ¿verdad? Y le deja a uno así como quien dice, puchica, de veras que hay que ponerle cerebro a esta babosada, ¿va? Esta babosada sí hay que saberla manejar, porque por eso les digo, muchas veces la defensa está basada en esta teoría general del delito. Ahí es donde nos basamos si es que manejamos bien el derecho penal. Entonces, de todo corazón, estoy tratando de dar lo mejor para que ustedes sean buenos abogados y para que comprendan y vean desde otra perspectiva el derecho penal, desde la cual tuvo que haber sido aprendida y desarrollado. Muchísimas gracias. Entonces, el martes estaremos viéndonos. Vamos a ver, porque no sé si tenemos aparatos allá actualmente, si ya están puestos para hacer presentaciones en PowerPoint. Si no, vamos a ver qué hacemos, porque esta presentación la tenemos que continuar para que haya comprensión de lo mismo, de alguna manera que yo les estaba diciendo, así en clase, oralmente, en este caso. Pero ahorita, tal vez ya comprendemos un poco más las pajas que les doy y las baboseadas que les doy. Pues sí, Elfido. Licenciado, perdone, si usted compartiera la presentación, aunque sea nosotros siguiéndola en el teléfono, podríamos verla lo que está explicando. Podríamos pensarlo, exactamente, podríamos pensarlo de esa manera para que ustedes siguieran adelante. El tema es que en clase, yo tampoco tendría la presentación en PowerPoint y bueno, vamos a ver si de repente la podríamos conseguir. Alberto es el que hace las brujerías esas, para ver si la podríamos tener en el teléfono y yo también, y sobre esa base yo, no hablándole a ustedes, pero por el teléfono y en presencia, ir desarrollándolo de esa manera. Ya vino don Alberto y levantó la mano. Cuéntenos, ¿qué estás tomando? Yo no sé para qué me invocan usted. Lo que voy a hacer es que voy a consultar ahorita que estoy aquí en el edificio, a ver si me pueden dar una pequeña inducción de cómo es que lo podríamos desarrollar o de repente solo la compu nosotros, para que ellos obviamente con su teléfono, si de repente le podemos hacer de esa manera. Pensemos, si hay alguno ahí, puede preguntarse con Julio allá abajito, si hay alguna forma de hacer presentación en PowerPoint para la sección I y para la sección H, ¿verdad? Perfecto. Sí, pues aprovechando. Sí, pues, empecemos por ahí. Si no, ahí veremos qué nos inventamos. Cabal. Vaya pues. Muchísimas gracias y vamos a ver cómo efectivamente esto, porque ya le digo, es muy, muy buena la presentación que desarrolló Enrique Díaz Aranda para esto, la teoría general del delito y la evolución histórica de la misma. Nuevamente, pasen buena tarde, gusto en saludarlos
y me siento muy contento de esta presentación y que creo que les va a servir bastante y a mí también para la clase. Y mis objetivos en la clase de Derecho Penal 3. Bye bye.